En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo, mis queridos hermanos de este tu canal. Cuando habla el profeta, nos reunimos nuevamente en este sábado 7 de junio del 2025, ya próximos a vivir esta solemnidad hermosa con la que terminamos el tiempo de la Pascua, que es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Y por eso hoy, mi querido hermano, yo te invito allí donde estás y donde escucharás esta palabra del día de hoy, a que invoques al Espíritu de Dios que habita en ti, que le digas que venga con saetas de fuego, que enciende tu corazón, que sople con ese viento, con esa brisa suave, y que venga y te tome en este día, en esta mañana, y que puedas tener un Pentecostés personal, un encuentro íntimo con el Señor por medio del Espíritu Santo. Por eso te invocamos, Divino Espíritu, por intercesión de la Santísima Virgen María, de la Inmaculada, de la llena del Espíritu Santo, de aquella que estuvo allí con los apóstoles en oración, esperando la promesa de lo alto. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu de Dios, ven y toma todo nuestro ser, ven y llénanos, ven y enciende nuestro corazón para proclamar la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, como en aquel cenáculo, en aquel lugar donde estaban los apóstoles reunidos en oración contigo, María, contigo, Madre del Cielo, y llegas tú, Espíritu Santo, con saetas de fuego, con lenguas de fuego, para encender los corazones de estos hombres que estaban atribulados, tristes, afligidos, llenos de miedo, para encender sus corazones y para salir a proclamar la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Ven con tus dones, frutos, carismas, Espíritu Santo de Dios, para hacer la obra de Dios Padre en Jesucristo nuestro Señor, con tu fuerza y con tu poder. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Santo y Divino Espíritu. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales y, cuando se reunieron, les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fue entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Mis hermanos, terminamos prácticamente el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora nos encontramos a Pablo en Roma. Allí también está privado de la libertad. Pareciera que estuviera con Lucas, porque el autor sagrado de Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, nos muestra que él se menciona allí cuando llegamos a Roma.
Quiere decir que Lucas acompaña a Pablo en esta travesía también hacia Roma. Y vemos en este pasaje cómo Pablo manda llamar a aquellos judíos que estaban allí, que estaban ahí en Roma, para darles a conocer lo que había sucedido en Jerusalén con sus mismos hermanos de fe, con los judíos, de cómo lo llevaron ante los procuradores que habían allí en Jerusalén y cómo ellos al escuchar a Pablo lo querían dejar en libertad, pero la presión de los judíos hace que Pablo tenga que apelar al César por su ciudadanía romana, porque él era ciudadano romano, tenía ciudadanía romana, entonces pidió a que el César fuera el que se encargara de su juicio. Y vamos a saber que realmente el juicio fue que termina siendo decapitado en Roma por dar el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué nos invita esta palabra de Dios? Nos invita a perseverar, a ser fieles, a no tener miedo, a que se cumple lo que el Señor le había dicho a Pablo de que tendría que dar testimonio de él también en Roma, porque todos los caminos conducen a Roma. Allí Dios quería que llegara Pablo y allí también es donde tendría que llegar también Pedro, para que de allí se propagara aún más en el imperio la cristiandad que no iba a ser liberada hasta el siglo III, cuando Constantino, por el medio del edicto de Milán, da apertura a que los cristianos puedan profesar su fe públicamente y ya no se tengan que esconder. Tiene que pasar prácticamente 4 siglos para que los cristianos puedan dejar de ser perseguidos. Pablo es uno de los primeros precursores de ir a evangelizar este lugar de gentiles, lugar del paganismo, lugar donde se asentaba el poder de un imperio como era el imperio romano, pero allí con su testimonio, dando fe de Cristo nuestro Señor, se empieza a cimentar esta fe tan hermosa que ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de la Iglesia cristiana católica. Pidámosle al buen Dios que nos regale la gracia de permanecer fieles como Pablo, a pesar de las persecuciones, a pesar de los ultrajes y del martirio. Oramos con el Salmo número 11. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 21. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, terminamos también el Evangelio de San Juan.
y en un acontecimiento muy especial, ver a Pedro con Jesús. El día de ayer nos hablaba el Evangelio de esa profesión del amor, esa sanación del corazón de Pedro. Cristo sana el corazón de San Pedro. Después de la negación, Jesucristo nuestro Señor no viene a discriminarle o a recriminarle, perdón, por qué lo negó, no, viene a amarlo. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Viene a amarnos, viene a restaurarnos. Y por eso ha querido dejar al Espíritu Santo en la iglesia para que nosotros también, por medio del Espíritu, podamos dejarnos envolver en su amor. Hoy el Evangelio nos muestra a Pedro y a Jesús hablando. Pedro, no teniendo ahí ese encuentro y esa vida interior, quiere saber por el hermano qué va a suceder con Juan, el discípulo amado, y Jesús lo tiene que volver a reprender. Con esto el Señor nos está invitando a que no miremos tanto alrededor, miremos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso no quiere decir que seamos egoístas, eso no quiere decir que no nos va a preocupar el hermano. Claro que sí, nos debe preocupar. Pero lo que el Señor quiere decirnos es, preocúpate de estar conmigo, preocúpate de encontrarte conmigo en la oración, preocúpate de dejarte envolver por mí. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que quería decirle a Pedro. Después vamos a ver ese testimonio tan hermoso del agiógrafo, del autor sagrado, diciendo que ese discípulo amado que la tradición y la iglesia siempre ha reconocido en el apóstol San Juan, no experimentó la muerte como la experimentaron todos los apóstoles a través del martirio, excepto él. Sabemos que Juan murió ya de anciano, que realmente no murió eh, martirizado. Y es por algo, uno lo puede mirar desde esa perspectiva de la virtud de la fidelidad. Fue el único que pudo estar allí fiel a los pies del Maestro en el momento más difícil, que fue la muerte. En el momento de su crucifixión y muerte fue el fiel, y por eso Dios también le regala esa gracia de no tener que morir martirizado, sino en la ancianidad. Pero hay algo también muy puntual en este Evangelio, y con esto quiero terminar, y es la última parte del escrito, donde dice que muchas cosas hizo Jesús que no están plasmadas en las Sagradas Escrituras, para darnos a conocer que realmente existen las dos tradiciones, desde el inicio del cristianismo, la tradición oral y la tradición escrita, y que solamente una parte fue plasmada en las Sagradas Escrituras. No todo se plasmó. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a saber que las Sagradas Escrituras nosotros las debemos de venerar, y en ella encontramos revelación, la revelación divina, lo que el Espíritu quiso revelar, pero que hay muchas cosas que se transmitieron a través de la tradición oral, y que por eso nosotros, como cristianos católicos, tenemos ambas alas, por decirlo así, lo escrito y lo oral. No todo está compilado en las Sagradas Escrituras, pero también nosotros podemos decir que la Iglesia fue la que custodió estas Sagradas Escrituras y que sacó realmente por dogma estos 73 libros que están inspirados, y que sabemos que esos 27 libros del Nuevo Testamento son inspiraciones del Espíritu Santo, como lo ha suscitado a través de concilios, y sobre todo también en la recopilación que hace el Papa San Dámaso I, pidiéndole a su secretario, San Gregorio, que recopilara los escritos, los tradujera al latín, y tuviéramos la primera Biblia, por decirlo así, la primera biblioteca, que es la Vulgata Latina. Esto para que llevemos a que nos enamoremos más de las Sagradas Escrituras, y para que también podamos
conocer más nuestra fe, enamorarnos más de lo que tenemos en nuestra fe, en la Iglesia Católica. Es un regalo maravilloso y que por eso es importante formarnos, por eso es importante estar en grupos pastorales, en escuelas de Biblia, en movimientos eclesiales que tiene la Iglesia, y por eso es importante también estos medios de evangelización que lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Que la gracia del Señor, mis hermanos, esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.